historial de alergias. Espero que disfruten mucho de esta presentación sobre los mecanismos de la inmunoterapia específica para ácaros. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, primero que todo me gustaría agradecer a los organizadores, especialmente a Race por la invitación en frente de ustedes para hablar acerca de los mecanismos de la inmunoterapia específica para ácaros. Cuando vemos los mecanismos de la inmunoterapia, nosotros no tenemos suficientes datos mostrando diferencias entre las diferentes aplicaciones de alérgenos o de las diferentes aplicaciones de los raíces. Y cuando vemos los mecanismos de la inmunoterapia específica, vemos 4 eventos característicos, y el primero sería eventos de desensibilización temprana relacionados con la desensibilización de los mastocitos, y que también está relacionada con las células que presentan antígenos dendríticos, células B, y también es el efecto de las mejoras. Y la segunda, el segundo evento está relacionado con la generación de células regulatorias T y también la supresión de las células TH1 y TH2. Y la tercera está más que todo relacionada con las células B de la producción y la inducción de células regulatorias P y IgG y la producción de IgG4. Entonces, la inmunoterapia es la única, bueno, aunque es el único tratamiento, aún no sigue siendo perfecto, y es muy importante cuando aplicamos el antígeno y el sistema inmune qué células que presentan un antígeno puede generar este antígeno y procesar las células T. Entonces también puede haber unas células dendríticas que está induciendo la tolerancia, o también puede ser que sea una célula dendrítica que genera mayor respuesta inmune inflamatoria, o también puede ser células dendríticas inmaduras que puede tener mayor capacidad a la presentación de antígenos, y de pronto puede ser una célula B. Y bueno, ¿cuál es el punto importante? Es que cuando las células presentan con antígenos, tienen el antígeno de la cual la célula T, la primera célula T que tiene el antígeno y la que responde. Entonces, bueno, quiero tocar este punto después de unas cuantas diapositivas, pero el segundo problema es lo que estamos hablando acerca de la adyuvancia y los antígenos, que es de verdad el problema, y todos sabemos que está induciendo las mayores respuestas de ATH2, pero aún así no tenemos más posibilidades de cambiar esos antígenos y bueno, y esos adyuvantes. Y bueno, nosotros tampoco tenemos los marcadores mostrando el efecto de sensibilización temprana que está relacionada con las células y los basófilos. Y bueno, a mí me gustaría mostrar primero que todo los eventos relacionados con la desensibilización de las células y de los basófilos, que inicia de manera inmediata después de la primera inyección, y también que reduce la anafilaxis, el efecto de la anafilaxis sistémica. Y bueno, el segundo evento también empieza relacionado con la generación de células T justo antes de la primera inyección, pero nosotros visualizamos esos eventos en el laboratorio un poquito después. Bueno, entonces las células regulatorias T también suprimen las células ALPRAT A y B en el sistema inmune. Bueno, podemos ver que el tercer evento, que empieza después de una semana, y la desensibilización tardía reduce los tejidos, los músculos y los eosinolos, y se puede ver la liberación de esas células. Y el cuarto evento, que está relacionado con la producción de anticuerpos, pero todos ustedes saben que nosotros no vemos una mayor reducción en
en las separaciones tempranas, incluso después de meses o semanas vemos un IgE específico y también podemos ver la actividad con la prueba de la piel, pero lo que nosotros vemos es la inducción de IgE4 específico que inicia después. Bueno, después de eso, con los eventos relacionados con los mastocitos que fueron difíciles, porque todos saben que usted tiene que poner los basófilos incluso durante la purificación, el procedimiento de purificación, de pronto se puede activar eso. Así que se debería trabajar de manera cuidadosa. Y antes de iniciar los primeros eventos sobre la activación de basófilos, me gustaría darles una pequeña introducción acerca de la histamina, la cual tiene 100 años, son moléculas de 100 años de edad y que tiene 4 diferentes receptores. La histamina 1, receptor 1, que está induciendo no das tantas señales, pero la histamina 2 que está actuando la ANP cíclica, que también da una señal negativa en la interacción celular. Bueno, entonces lo que viene de Natalia Novak, que parte de nuestro instituto, y lo que se hizo en este estudio es durante la inmunoterapia, después de la primera inyección, nosotros compilamos las muestras de sangre el día 1, 3 y 5 y vemos los marcadores de activación y ves la expresión de sus basófilos. Entonces, los primeros datos que proviene desde el día 1, pero de hecho después de recibir la primera inyección, pero podemos ver el incremento en los receptores de histamina 2. Entonces podemos ver otros receptores de histamina, pero no vemos diferencia. Y lo del día 1 entre las 3 la expresión fue similar, y del día 5 el receptor 2 se incrementa con los basófilos. Pero esta es la primera evidencia que los basófilos tenían el mismo tipo de supresor, de función supresora, y que su actividad también se ve suprimida. Lo que nosotros hicimos aquí es que pudimos ver el receptor que también modo de activación mediada por basófilos, y también podemos ver los marcadores como CD63 y también las citoquinas y la producción de leucotriena. Y nosotros utilizamos 2 moléculas diferentes para mostrar los mecanismos, y el cíclico NMP juega un rol muy importante. Entonces utilizamos GEMAPRED, que es el receptor para poder la vía de la NP cíclica. Y aquí podemos ver que los basófilos que pudimos tener después de 6 horas de la hemoterapia, y podemos ver que la activación se ve suprimida por el NP cíclico o los receptores el agonista del receptor de histamina. Y lo que podemos ver es que estimulamos los basófilos con el anti-IgE que se cruza con el receptor 1. Y con el Dimaprib, y aquí podemos ver cómo se utiliza una muy buena supresión, la expresión de CD63 que muestra la activación y también la combinación de esas 2 moléculas, y la supresión es bastante significativa. Bueno, y nosotros también podemos ver las citoquinas relacionadas, que es el IL-8, y también vemos la supresión, y los leucotrinos también se ven suprimidos por la inducción de tanto los receptores de histamina 2 y el MP cíclico. Entonces, esto fue el primer artículo, pero más adelante vemos otro artículo que podemos ver que la liberación de histamina también se prime por los basófilos, y podemos ver la tianoxinasa, y aquí dicen que la medición de todo esto podía ser los marcadores que muestran el efecto de sensibilización de los basófilos.
Y también esto está relacionado y la activación y como discutimos que cuando las células que presenta el antígeno a las células T, ¿cuál célula T va a ser la primera célula T que está recibiendo el antígeno? ¿Será que sea una célula T ayudante que genere citoquinas proliferonas como la interferón gamma o está induciendo mayor tejido y la apoptosis y puede ser una citoquina y como podemos ver la IL-2 y la UN3 que está induciendo el IG, o será que puede ser las células regulatorias T que producen IL-10 y también manipulan y también tienen la tolerancia. Cuando vemos a qué hora se acaban los mecanismos de tolerancia durante la inmunoterapia, y aquí vemos uno de los estudios que nosotros hemos hecho con Molecutar, el cual trajo una sangre periférica nuclear de las células nucleares de TR1. De hecho, esto no fuera uno, pero aquí podemos ver todo el extracto de ácaros. Y aquí podemos ver las células después de la inmunoterapia, después de 7 días y después de 70 días de la inmunoterapia. Y entonces aquí vemos el TH1, las citoquinas TH1 y TH2 durante el curso de la inmunoterapia que pueden reducir de manera significativa, porque en los mismos cultivos podemos ver que tanto el IL-10 y anti-GF-beta, que son las citoquinas supresoras, se incrementan de manera significativa. Sí, porque siempre medimos el IM-10 y teníamos que ver la fuente de IL-10 y podemos ver que IL-10 se secreta. Y en ese entonces hay la posibilidad de purificar las células de acuerdo a los marcadores de superficie, y lo que nosotros seguimos aquí es que vemos el CD25 en la superficie de las células y con los mismos pasos podemos incluso purificar las células POD5, CD25 incluso después de 70 días de inmunoterapia. Pero nosotros hemos encontrado aquí que cuando estimamos la sangre periférica en las células mononucleares antes de la inmunoterapia con la terapia 1, que es el alergeno principal, y de los ácaros, y mostramos una respuesta muy buena al ácaro de casero. Y nosotros purificamos también la sangre periférica de las células mononucleares antes de la inmunoterapia. Aquí pueden verlo, pero nosotros purificamos las células positivas CD25 70 días después de la inmunoterapia. Por tanto, podemos ver que las células mononucleares que vienen de la monoterapia B4, pero las células regulatorias provienen después de. Y cuando nosotros lo ponemos el mismo cultivo, pueden ver que esta respuesta proliferativa se suprime de manera muy significativa por las células regulatorias CD25. Nosotros preguntamos cuáles son las moléculas que esas células regulatorias están utilizando para poder suprimir esta respuesta. Y aquí pueden ver que bloqueamos el IL-10 y también TGF-beta junto con el VMONT, va a ser aproximadamente 100% de la respuesta proliferativa. Las células proliferatorias estaban utilizando ILT y TGF-beta para poder suprimir la respuesta inmune. Y bueno, entonces también podemos ver estas células regulatorias que purificamos de acuerdo a la producción de IL-10 y de la expresión de CD25, y de esas células estaban produciendo IL-10 y también están expresando los receptores de IL-10, y eso expresan antígenos de linfocitas 4 y también la molécula CD20. Receptor alpha and programmed that molecule 1, and they were both positive for TGF-beta receptors when we cytospin the cells. So immunotherapy is the mechanism or the treatment we use
to convert the allergic immune responses toward to healthy immune response. But we have another model, our beekeepers, they naturally expose to the allergen during their occupation, and they receive multiple bee stings and very high dose of antigen. And we thought that if we also identify the mechanisms how they tolerate this Así como lo toleran esta altidosis de antígenos durante su ocupación, puede ser un mecanismo similar que juegan un rol durante la inmunoterapia específica de los alergenos. Entonces, bueno, cuando nosotros vemos el interferón gamma L4, las células secretoras, podemos ver que los apicultores no son alérgicos al veneno de la abeja y todos eran tolerantes al veneno de la abeja. Y vemos aquí, vemos el IL4, interferón gamma y el L10, que son las frecuencias de secreción de células. Aquí pueden ver que, dado que tienen una muy baja frecuencia de células secretoras IL4 y una mayor frecuencia de interferón gamma y de células secretoras IL10, simplemente una semana después de que se ven expuestas a múltiples picadas de abeja y alta dosis de antígeno, y se reducen de manera significativa el número de células secretoras de IL, pero también de células secretoras de interferón gamma, que también tienen las células T y su respuesta es inmune, pero las células secretoras de IL-T, su frecuencia aumentó muchísimo. Así que, por cierto, IL-10 y las células secretoras de IL-10 son muy importantes para la tolerancia inducida. Y bueno, el tercer mecanismo estaba relacionado con las células B y también la producción de anticuerpos. Todos sabemos que los isotipos son diferentes en términos de la respuesta inflamatoria. El IgG2, el IgG3 y el IgM y la IgE, conocidos como isotopos, pero el IgG4 y el AG anticuerpos. Y entonces, cuando estamos purificando las células T de acuerdo a la producción de IL-10 por parte de nuestros apicultores nosotros nos dimos cuenta que en el mismo cultivo también encontramos algunas células que estaban produciendo IL-10, pero eran células T. Cuando nosotros vemos esas células, eran células B que estaban produciendo IL-10. Y bueno, para la Sociedad de Inmunología, la verdad es que era muy difícil poder entender que las células B no solamente se estaban produciendo inmunoglobulinas, pero también estaban produciendo diferentes tipos de citoquinas. Bueno, lo que nosotros hicimos aquí fue que purificamos las células B de acuerdo con la producción de IL-10. Nosotros los estimulamos con CpG, el cual es el receptor 9, TOL9, y nosotros identificamos el purificar las células B de acuerdo a la producción de IL-10 y nosotros se los enviamos a análisis. Y bueno, ustedes pueden ver aquí, podemos ver las células negativas de IL-10 y la fracción positiva. Y cuando nosotros vemos el contenido de las células, de hecho, las células positivas IL-10 estaban produciendo y podemos ver el gen, podemos ver cómo está y cómo algunas moléculas son muy similares a las células regulatorias T. Primero que todo, expresan un alto nivel de CD25, pero también el IL-10 y otras moléculas que nosotros vemos en las células comparados con las células negativas. Aquí podemos ver que conocen estas moléculas muy bien. Está programado que también está expresado en las células productoras B, las células bioregulatorias. La CD25 es un receptor alfa, el cual es un marcador de superficie para las células regulatorias T, pero esas células B también están expresando altos niveles de CD25, y es muy interesante porque la CD73, que es una enzima que convierta los adenomifosfatos a adenosina, que también representa otro mecanismo supresor, pero no juega un rol en esos células regulatorias de IL-10. Entonces, cuando unas células
está produciendo citoquinas supresoras como IL-10, también se espera una función supresora por parte de esas células, suprimiendo la proliferación de otras células, por ejemplo. Y bueno, lo que nosotros aprendimos aquí es que purificó las células mononucleares de la sangre periférica y estimuló esas células con BPD, y después ya tenía células B y IL-10 o IL-10, células que no producen IL-10, por tanto no se ve ninguna supresión de la respuesta proliferativa a BPD cuando tenemos unas células IL-10 negativas, pero cuando tenemos células productoras de IL-10 vemos una supresión muy buena acá, y si vemos la proporción es de 1 a 25, lo cual es de hecho muy baja, y si usted quiere poder ver el mismo tipo de función supresora por las células regulatorias T, esta proporción debe ser aproximadamente de 1 a 2 o 1 a 4. Bueno, entonces esas células B ellos producen el IL-10 y también suprimen la proliferación específica de los antígenos o de la respuesta inmune de otras células. Bueno, nuestra hipótesis era que si una célula B se está produciendo IL-10 como una citoquina supresora, cuando esta célula B está cambiando a unas células de plasma productoras de anticuerpos, ¿qué tipo de isotipo van a producir? Nosotros asumimos que también debe ser unos isotipos de hemoglobina no inflamatorio. Antes de mostrarles los datos, lo que yo quería mencionar acerca de por qué el IgG4 es tan importante para nosotros, porque es tan diferente a otras subclases de IgG, porque el IgG4 tiene una estructura muy única. Es un dímero, pero también puede ser un monómero. Si ustedes ven aquí que los brazos y podemos ver que sea un intercambio cuando se reúne toda la molécula de IgG, por tanto esto puede reconocer diferentes antígenos debido a esta capacidad. Eso rompe el vínculo cruzado del antígeno durante el intercambio. Así que bueno, esto es como un anticuerpo de bloqueo y no existe en los estudios. Todos los estudios deben hacer en sistemas humanos y también no puede disparar el sistema complementario. Lo que nosotros tratamos de ver aquí es que pudimos ver la isotipo de hemoglobina de células B que producen o no IL-10, como se pueden ver en las células positivas de IL-10, que pueden ver que el círculo. Cuando vemos el IgG1 y la producción de IgG, no vimos ninguna diferencia entre las células B positivas o negativas, pero hay unas que producen un mayor IgG, asumiendo que las células productoras de plasma provienen de unas células regulatorias. Bueno, entonces todo el día el tema era la alergia a los ácaros, y a mí me gustaría mostrarles unas cuantas diapositivas con un estudio que nosotros no hemos publicado aún. Son datos no publicados y está relacionado con los pacientes reactivos a los alérgenos, que el estudio se hizo en Tailandia, en Bangkok, en la Universidad de Petropón, en el hospital. Y bueno, el protocolo es bastante diferente, y en 30 semanas vamos a hacer la fase incrementando la dosis de los alérgenos, y después de 30 semanas hasta 2 años es la fase de mantenimiento, y la inmunoterapia siempre se está haciendo y los pacientes están recibiendo inmunoterapia. Bueno, y se hace seguimiento a 5 años. Lo que ven aquí, estamos viendo básicamente los cambios en las células B, y lo que nosotros hemos visto es que durante el curso de la inmunoterapia podemos ver que las frecuencias de células B están incrementando
incrementando, especialmente en los pacientes respondedores. ¿Cómo nosotros decidimos qué paciente está respondiendo y qué paciente no responde a la inmunoterapia? Esto aquí podemos ver la escala análoga visual, así que de acuerdo a esto y los datos demuestran que aquellos pacientes que responden el puntaje de VAS, digamos, de 79 milímetros bajó hasta 15 milímetros, pero los no respondedores estaban teniendo 83 milímetros del VAS y entonces desciende a 62. Entonces esos pacientes fueron aceptados como no respondedores. Bueno, lo que aquí hicimos durante este estudio, él trató de ver las respuestas de los anticuerpos específicas al antígeno. No respondimos la producción de antígenos con ELISA. Esas células estaban visualizadas por citometría de flujo, por especificidad de antígeno. Conjugamos el antígeno y aquí ustedes pueden ver que el incremento en IgA con los pacientes respondedores, y también pudimos ver una producción de IgG4, pero no vimos ninguna diferencia en la producción de IgG1 durante la terapia 1 o durante la inmunoterapia. Podemos que los pacientes incrementaron IgA y IgG4, la cual fue específico para el antígeno. También tratamos de ver las células regulatorias B y podemos ver que eran 73 negativas para 25 positivos, 71 células positivas durante la inmunoterapia. Es muy interesante que tanto los respondedores y los no respondedores muestran un incremento significativo en términos del número de las células regulatorias B, y cuando nosotros tratamos de ver esas células en la población que produce IL-10, y podemos ver que los pacientes respondedores estaban teniendo una mayor frecuencia de células regulatorias de IL-10. Y podemos ver que datos anteriores muestran que con relación a IL-10 los antagonistas de L1 son muy importantes y también se ven expresados durante la inmunoterapia. Por tanto, tenemos otro marcador que es los antagonistas positivos, las células regulatorias B, los cuales incrementan durante la inmunoterapia específica. Bueno, ¿y qué hacemos con la correlación que se puede dar entre la escala análoga visual y el IgG4 específico de la terapia y las células regulatorias productoras de IL-10? Es una correlación negativa muy buena entre IgG4 y el VAS y el puntaje VAS, y ambos respondedores y no respondedores y las células regulatorias. Vemos la correlación que es mucho más elevada en los pacientes respondedores. Bueno, a mí me gustaría concluir aquí con los mecanismos de una terapia exitosa. Tal como hablamos, el antígeno se procesa mediante una célula que presenta el antígeno, que son las células dendríticas, y esto se presenta a las células T. Y cuando estamos hablando acerca de la tolerancia, esto es una célula regulatoria T utilizando múltiples moléculas como el IL-10, los receptores de IL-10 y el CTL4, el PB1 y los receptores de histamina, y podemos y moléculas que hayamos identificado otras. Y bueno, estas células T también ayudan a las células B con el IL-10 para producir menos IgE, pero más isótopos de inmunoglobulina como el IgG4 y AG8. Pero también es tiempo para hablar acerca de las células regulatorias del alergeno, que juegan un rol muy importante durante el establecimiento de una inmunoterapia exitosa. Y después esas células regulatorias T también suprimen las células efectoras de manera directa con ILG3, 10 y TGβ, pero también de manera indirecta, porque las células regulatorias T también pueden suprimir otras células, las cuales ofrecen la supervivencia y los factores de diferenciación para las células efectoras. Y bueno, y los receptores de histamina 2 son muy importantes. Es un receptor muy importante
para la desensibilización temprana, para la desregulación de la generación de las células regulatorias T y también la expansión de las células regulatorias T. Así me gustaría agradecer a los miembros del grupo que trabaja con las células T, como Filorina, Sevan y Beate, y también el grupo de los basófilos, Nube en Batalia, y los que trabajan en las células regulatorias B, Bárbara y Wilhelm van de Gen, y aquellos que trabajan en los ensayos clínicos recientes sobre inmunoterapia en unos estudios individuales, y también nuestros colaboradores clínicos de las universidades de y Gabriel Asante, Olia Merecher. Y bueno, a mí me gustaría agradecerles a todos ustedes por su atención. Thank you very much, Pobichil.